el tema que comenzaremos hoy y que va a durar varios domingos tiene que ver con el mensaje del Señor a las 7 iglesias de Asia. Mensaje que no estuvo restringido a la época, sino que este mensaje a las 7 iglesias es en realidad un mensaje permanente, un mensaje continuo a la iglesia del Señor en cada uno de los momentos históricos que le tocó vivir y, por supuesto, al momento en el que nos toca a nosotros. Así que esas 7 características que describen las 7 cartas que el Señor transmite, dicta al apóstol Juan, esas 7 cartas describen la condición, el conflicto espiritual, las debilidades, las fortalezas en cada una de esas iglesias puntuales que se encontraban en Asia, pero a su vez describe la condición de la iglesia en general. Es una detallada descripción de los problemas, las dificultades, las fortalezas, las características que se encuentran en cada iglesia. Y como las iglesias estaban formadas por hermanos, por miembros, como a lo largo de toda la época, de toda la historia, entonces también estas características que vamos a encontrar en las iglesias particulares se encuentran en el corazón de quienes formamos cada iglesia. Por lo tanto, el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje a la iglesia completa. En cada lugar había características, en cada lugar había situaciones especiales, personas que aún formando visiblemente parte de la iglesia, sin embargo, con sus actos, con su manera de vivir, con su manera de pensar, con su manera de influenciar dentro de la iglesia, llevaban un mensaje o tenían internamente un mensaje diferente. Y a nosotros nos va a hacer muy bien leer y comprender todo esto, precisamente para tener una comprensión de la iglesia en su totalidad, pero comprender aquellas enfermedades espirituales que vemos cotidianamente en algunos lugares, a las que solemos llamar como cosa mundana, así en términos muy amplios, muy general, pero sin embargo están descritas en algunas de las cartas a algunas de estas iglesias y definen, explican el porqué, lo que significa, los resultados que puede traer y sobre todo la opinión del Señor sobre tales cosas. Vamos a leer, si me acompaña, el capítulo 1, porque de este tema, el mensaje del Señor a las 7 iglesias, un mensaje para la iglesia de hoy, solo podremos ver la introducción. El domingo que viene veremos el mensaje dirigido a las 2 primeras iglesias, Éfeso y Esmirna. Pero hoy vamos a hacer una introducción general para situarnos dentro de esa condición, dentro de ese marco en el cual el Señor se incorpora
y al que había hecho ubicar al apóstol Juan, aunque él ni lo sabía, para poder transmitirle este valiosísimo y último mensaje de Cristo a la iglesia, con la revelación final, con la cual la escritura quedaría cerrada definitivamente y completa. Así que leemos en el nombre del Señor, capítulo 1 del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deberán suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, lea aquí, un reino, no reyes, no nos hizo reyes, nos hizo un reino y sacerdote para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Si tuviéramos que marcar el tiempo en el que el pueblo de Dios, Israel y la iglesia han vivido hasta hoy, podríamos, así como la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo,
Nosotros podríamos dividir el tiempo de la vida de estos dos grupos en un antes de la revelación final y un después de la revelación final. ¿Por qué? Cuando el equivalente a este libro en el Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Daniel, cuando en el capítulo 12, versículo 4, el Señor se dirige a él para referirse a lo que debería hacer con lo que ha escuchado y visto, le dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero cuando va concluyendo este libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10, el Señor le dice al apóstol Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así que nos encontramos con que un libro debía ser cerrado hasta el tiempo del fin. Iba a ser muy difícil de comprender. Aún hoy cuesta trabajo. Pero al apóstol Juan le dice lo contrario: no selles. Esta palabra es fragizo, sellado, significa secreto, seguridad, posponer algo para darlo a conocer más adelante públicamente. Al apóstol le dice: no lo selles, es decir, no lo mantengas en secreto, no lo cierres con seguridad, no lo guardes para publicarlo más adelante, ahora públicalo. Por eso el mandato: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Así que en los días del profeta Daniel el tiempo estaba lejos. ¿Por qué estaba lejos? Él había sido testigo y protagonista del comienzo de lo que el Señor llamó en el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículo 24, llamó los tiempos de los gentiles. ¿Qué son los tiempos de los gentiles? Bueno, los tiempos de los gentiles son el dominio gentil sobre el pueblo de Israel, pueblo judío, que comenzó con la conquista de Jerusalén y la destrucción del templo, del primer templo, en los días de Nabucodonosor, la cabeza, el emperador del reino babilónico. Entonces los tiempos de los gentiles comenzaron allí. El profeta Daniel, siendo un adolescente, fue llevado cautivo a Babilonia. Toda esta historia la encuentra en el primer capítulo del libro de Daniel. Y es allí donde los tiempos de los gentiles comenzaron, porque además de la derrota y el cautiverio de Judá, lo que ocurrió fue que se interrumpió la sucesión de reyes descendientes de David hasta el día de hoy. Desde los días de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el emperador del reino babilónico, del imperio babilónico, hasta hoy no ha vuelto a haber reyes judíos descendientes de David reinando en Jerusalén. ¿Por qué? Son los tiempos de los gentiles, según lo que Daniel dijo, abarcan 5 grandes imperios. El imperio babilónico, bueno, que terminó, que derrotó al rey Sedequías, el último rey de la línea real, el último rey descendiente de David, llevó cautivo a Judá, a Babilonia. Hablamos hace poco de esto. Y este primer imperio da inicio a los tiempos de los gentiles. Daniel sobrevive a este imperio y luego ve la llegada del segundo de los imperios, el imperio medo-persa. Hemos hablado hace
poquito que el rey Ciro fue persa, fue el que se fijó en los libros, se habían cumplido los 70 años y entonces emitió un decreto permitiendo que todos los que quisieran, judíos, regresar a Jerusalén a reconstruir el templo, lo hicieran. Seguramente lo recuerdan a esto. Este fue el segundo imperio en este periodo de tiempo que aún no ha terminado y que se llama bíblicamente, proféticamente, los tiempos de los gentiles. Al reino persa, al imperio persa le sucedió el imperio griego y a este le sucedió el imperio romano. Durante la vigencia del imperio romano es que vino el Mesías, pero no vino como un rey conquistador a derrotar al imperio y a poner a Jerusalén como cabeza de la nación, sino vino despojado de todo esplendor, despojado de todo propósito terrenal, vino a morir en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, en los días de Daniel estaba lejos, por eso la orden sella el libro hasta el tiempo del fin. Estaba lejos, el tiempo de los gentiles acababa de comenzar. En los días de Daniel, el Mesías, por supuesto, no había sido concebido virginalmente por la obra del Espíritu Santo, no había nacido en Belén, no había vencido a Satanás, al pecado, no había muerto en la cruz, no había resucitado venciendo la muerte y no había ascendido a los cielos. Así que el tiempo estaba lejos, pero en los días del apóstol Juan, cuando recibe la orden, no selles, es decir, la contraria a la de Daniel, cuando recibe la orden, no selles la palabra de este libro, la causa es porque el tiempo está cerca. Seguimos viviendo los tiempos de los gentiles, sí, pero ya cayó el imperio babilónico, ya cayó el imperio medo-persa, ya cayó el imperio griego, ya cayó el imperio romano. En el 476 de nuestra era fue derrocado, fue quitado el último emperador romano. Y estamos en este periodo a la espera de que se levante el último imperio dentro de ese periodo que se llama los tiempos de los gentiles. Ese último imperio, según muestra Daniel, va a ser un imperio que va a tener la fortaleza del imperio anterior, el romano, pero la debilidad de las condiciones humanas, porque va a ser un imperio simbolizado por la pretensión de unir hierro con barro. Y como el hierro y el barro no se pueden unir, entonces la fortaleza que simboliza, que representa el hierro, no va a poder ser sostenida por la fragilidad del barro con que está unido, y ese barro son las alianzas humanas. Sin embargo, es el último imperio que gobernará el mundo con el anticristo a la cabeza, o la bestia, o el inicuo, según quien lo describa, acompañado del líder de una falsa religión mundial, al que en el libro de Apocalipsis se describe, se denomina como el falso profeta. De tal manera que si prestamos atención, vamos a darnos cuenta que la política, en nuestro día también, y la religión, en nuestro día también, van siempre de la mano. Por eso es que somos opuestos a que hombres o mujeres cristianos formen parte de los gobiernos temporales del mundo. El líder, entonces, del último imperio, el número 5, que se describe en el libro de Daniel, va a ser de una dureza, de una fortaleza terrible,
pero va a ser muy débil porque las alianzas entre los hombres que conformen ese gobierno, cuyo líder va a ser el anticristo o el inicuo o la bestia, no van a ser sólidas. La deslealtad, la traición van a debilitar. Y si miramos un poquito lo que está sucediendo en nuestros días en Argentina, vamos a ver cómo las lealtades de ayer se quiebran fácilmente y se transforman en oposiciones, las lealtades se rompen y se transforman en enemistades. Mírenlo, son solo anticipos de lo que... Entonces, en los días de Daniel, el mandamiento es: sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Y estamos cerca del tiempo del fin. Lo único que tiene que ocurrir es que por alguna crisis económica monstruosa, algún suceso climático descomunal, alguna pandemia superior a la que tuvimos, alguna guerra que se extienda en sus efectos, o por todos, o por una cuestión económica, una crisis económica y financiera fenomenal, o por todas estas cosas juntas, va a llegar el momento en que se va a reconstruir, se va a reiniciar el concepto de un imperio. Por lo tanto, estando muy lejos de cuando comenzó esto, la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y más cerca del comienzo de este último imperio terrible en maldad, en odio a la fe, gobernado por un hombre que va a estar bajo la posesión directa de Satanás, no solo endemoniado, sino bajo su posesión directa. Entonces estamos muy cerca del final. Por eso las palabras: no selles, no selles, porque el tiempo está cerca. De manera que cuando lo miramos así, nos permite tener una esperanza, nos permite estar advertidos, nos permite ver el gran peligro que tienen muchísimos hermanos o muchísimas personas que se definen a sí mismas como cristianos, pero andan boyando por allí en el mundo, viviendo como quien camina pisando sobre los dos rieles, sin tomar una decisión cierta y seria respecto a continuar, a servir, a obedecer, a formar parte efectiva, real, concreta de la Iglesia del Señor. Cuando el apóstol Juan recibe esta revelación, que la Biblia denomina la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cuando esto ocurre, vamos a ver que la vida del apóstol Juan no era la óptima que muchísimos de los falsos maestros de nuestros días, los falsos apóstoles de nuestros días, algunos muy cerquita aquí en Córdoba, otros muy famosos y aunque estén lejos en términos de kilómetros de distancia, sin embargo están cerca porque ahora con cualquier dispositivo lo tenemos a 40 centímetros. Pero las condiciones que el apóstol Juan, un verdadero apóstol, chocan con la soberbia y la manifestación expresada en palabras y manifestada en forma de vida que tienen estos falsos maestros, estos falsos profetas de nuestro día. Reitero, muchísimos de ellos bien cerquita aquí en Córdoba y muchísimos otros distribuidos a lo largo de todo Sudamérica.
En realidad, desde Estados Unidos para abajo, la mayoría. La palabra revelación significa descubrir, significa quitar la cubierta de algo, como quien descorre un cortinado y permite ver lo que hay detrás de él. Esa es la revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Entonces, este libro encierra toda la revelación. Las escrituras de los 66 libros de ellos encierran toda la revelación de Dios que manifestó a sus distintos siervos hasta llegar a este último, el apóstol Juan, con el propósito de que todo su pueblo, todos sus hijos, tuviéramos conocimiento de la verdad. ¿Y a través de quién la manda? No la manda de un apóstol que tiene un jet privado, no la manda por medio de un apóstol, un enviado, que dispone de un palacio con sirvientes que lo atienden, que lo refrescan, sino que lo manda por medio de su siervo, y la palabra griega significa esclavo, de su siervo, Juan. En los tiempos donde el cristianismo atravesaba los periodos de mayor dificultad, de mayor presión, de mayor persecución, es cuando la fidelidad de la iglesia cristiana alcanzó los más altos niveles. Pero a medida que vivimos en países como el nuestro, a pesar de las quejas y lo que sea que tengamos, donde no hay persecución religiosa, no hay presión religiosa, entonces la fidelidad, el compromiso de los cristianos va decayendo. Cualquier cosita es suficientemente fuerte para estar ausente. Cualquier pequeñez, una uña, un dedito, una cosita son suficientes para estar ausente. Por eso es que cuando la presión aumentó, en realidad la fidelidad hasta la muerte creció. Este siervo, Juan, dice el versículo 2, ha dado testimonio de la palabra de Dios, ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo y ha dado testimonio de todas. La palabra todas es muy importante, no escondió nada, no dejó algo guardado porque podía ser mal visto o porque podía generar en el corazón de alguien alguna cuestión difícil. Ha dado testimonio de todas las cosas que ha visto. El libro de Apocalipsis tiene 9 bienaventuranzas. En el versículo 3 vamos a encontrar 3 bienaventuranzas. 3. Bienaventurado el que lee, singular. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, y bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Estamos acostumbrados a hablar de las bienaventuranzas del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Libro de Apocalipsis hay 9. Estas son solo las 3 primeras. Bienaventurados los que guardan su ropa, bienaventurados los que mueren por el Señor, bienaventurados los invitados a la fiesta del Cordero, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, etc. 9 bienaventuranzas. Esta primera es muy significativa. Bienaventurado
el que lee. La palabra leer aquí, y esto explica por qué tenemos tanto cristianismo anémico, flojo, debilitado y vago. La palabra leer aquí es una palabrita griega, anaginosko. Por favor, acuérdesela, escríbala, anaginosko. La palabra anaginosko, que se traduce leer, está formada por dos palabras, una palabra compuesta, formada por dos. La palabra ana significa de nuevo, y la palabra ginosco significa conocer. Así que lo que el Señor le dice al apóstol Juan, bienaventurado el que lee, porque el que lee es alguien que llega a conocer de nuevo y por lo tanto más que lo que conocía hasta entonces. Cuando tratamos de buscar explicación, por ejemplo, a la gran cantidad de ausencias que tenemos, la explicación es simple: no se está leyendo la palabra del Señor. Es decir, no se está creciendo, no se está conociendo de nuevo. Anaginoso. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 13, le dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y la palabra lectura es esta misma, anaginoso. ¿Por qué le dice eso? Porque en aquellos días la mayoría de los cristianos en las iglesias no sabían leer. Y la única oportunidad que tenían de acercarse a la escritura era por medio de la lectura que alguien hacía. De tal manera que el oficio de leer la escritura en las iglesias de los días del apóstol Juan, el oficio de lector de la escritura, era un oficio importante porque los miembros de la iglesia no tenían la más mínima posibilidad de leer nada en su casa, aun cuando ya era muy difícil conseguir un rollo o un libro para poder leer. Así que dependían de la lectura. Imaginen que alguien dejaba de venir a la iglesia por un motivo cualquiera. Ese domingo que no venía a la iglesia se privaba de conocer de nuevo, porque había estado ausente de la lectura. Hoy somos un país con un porcentaje alto de alfabetización. El problema para la no lectura bíblica no tiene que ver con analfabetismo, tiene que ver con un corazón lleno y días ocupados en cosas que tienen muy poca trascendencia espiritual, pero que llenan la vida de las personas. Una de ellas, las computadoras, las tablets, los teléfonos, etcétera, etcétera. Y no digo que usarlas sea malo, lo que digo que es malo porque ha reemplazado la lectura de la Escritura. Y hay una bienaventuranza, de las últimas 9 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, esta es la primera. Bienaventurado él, en singular, el que lee. O lo que es igual, bienaventurado el que se dispone a conocer de nuevo. Aunque leamos partes conocidas que ya leímos 10 veces, a la vez número 12 o a la vez número 15, vamos a encontrar siempre algo nuevo a donde no hubiéramos llegado, a lo que no hubiéramos llegado si no hubiésemos leído las anteriores. El problema de la iglesia hoy
no es la vesícula, no tiene nada que ver con la gastritis, no tiene nada que ver con las articulaciones, no tiene nada que ver con el dolor de cabeza. El problema de la iglesia hoy es la ausencia, la falta de lectura de la palabra del Señor, y por tanto la debilidad y los problemas no son físicos, son espirituales. Aunque lo disfracemos de lo mejor, y cuando a veces escuchamos esos disfraces, nos hacemos como que creemos que el disfraz es valedero. No, no es valedero. Bienaventurados los que leen, el que lee. Pero como en aquellos días había uno que leía, a lo mejor en una congregación de 40 o 50 personas, uno leía, el resto estaba prestando una atención porque no se quería perder nada, puesto que él no sabía leer y dependía del que sí sabía. Bienaventurado el que lee. ¿Por qué? Porque estaba ayudando a los que no podían, a los que no sabían. Estaba transmitiéndole oralmente la palabra del Señor para que el que no podía leerla la conociera de nuevo. Por eso es que las cartas, pocas que tenían por entonces, algún evangelio en una de esas, se leía y se releía y se leía de nuevo, y al año siguiente y al próximo y al que venía. Y con esa aparente simpleza, la iglesia del Señor atravesó los periodos de tiempo más peligrosos, más violentos y que más muertes por la fe causaron a sus miembros. Pero hoy en cada hogar debe haber por lo menos 5 Biblias. La Thompson, la de la mujer, la del ministro, la Dios habla hoy, la lenguaje moderno, la NBI, la BCG, no sé cuántas cosas. Ya sé lo que es la BCG, que es una ironía. Solo nos hace falta una, porque el problema no es la cantidad de libros, el problema es la asiduidad con la que nos sumergimos. Por eso tenemos tantos enfermos, por eso tenemos tantos debilitados y por eso tenemos tantos espiritualmente dormidos. Por eso. Bienaventurado el que lee, bendice a los demás. Como hoy todos leemos, bienaventurado el que lee, porque conoce nuevamente, vuelve a conocer. Y si no lee, quedó su conocimiento encerrado, esclerosado en el pasado. Pero también bienaventurados los que guardan. La palabra esta, guardar, significa, en griego, tereo, significa preservar, significa vigilar, significa custodiar, con la idea de obedecerla. Con la idea de obedecer. Guardar, sinónimo de obedecer. Nos gusta orar, Señor, bendice, te pedimos por la salud de no sé quién, te pedimos por la vida de no sé cuánto, te pedimos por el consuelo para no sé quién, te pedimos que nos ayudes. Y está bárbaro, está bien, no hay ningún pecado ni ningún problema en eso. Pero hay un complemento necesario, anaginoso: leer, leer, leer. Porque eso es lo que nos hace crecer y nos ayuda a conocer de nuevo, a conocer más profundamente y a poder guardar con más detalle lo que tal vez en forma muy amplia y sin que nos importara mucho antes guardar. Bienaventurado el que lee, los que oyen. La palabra oír tiene mucho más que la idea de simplemente que entre en los oídos un sonido. Tiene la idea de retener, oír para guardar, oír para obedecer. Ese es el sentido. Bienaventurados
todos estos. Vivimos entonces en el tiempo del fin. El tiempo del fin debe caracterizarnos por el compromiso, aunque las cosas sean fáciles, por el compromiso. Alguien dijo hace no mucho tiempo, uno de estos genios de nuestra época, dijo que la próxima crisis que viene en el mundo es una crisis energética. Es decir, según él, el problema va a ser que no va a haber capacidad de proveer electricidad como estamos acostumbrados hoy. ¿Ha pensado en eso? ¿Alguna vez pensó que si por alguna razón las usinas dejan de dar suficiente, de proveer suficiente energía, el sonido se acabó, el wifi se terminó, las heladeras van a ser inservibles, las temperaturas van a ser cada vez peores? ¿Se imaginan los que viven en el piso 8, 12 o 15, acostumbrados a bajar, apretar una tecla y que un aparatito silencioso los baje? ¿Se imagina esas enormes tumbas de cemento expuestas día y noche a la radiación del sol? O en nuestras casas, con 34, 36 o 38 grados, sin siquiera un ventilador. Bueno, si no pensó, piénselo. Porque eso sería una forma de ir comenzando a trotar para comprender lo que en otros países ya está ocurriendo, lo que refugiados de muchas naciones están padeciendo. Y lo que a nosotros nos lleva a quejarnos, y porque en la casa es un poquito de calor de más, así, y a veces acá. Mire cómo estamos acá. Ahora imagine cómo estaríamos si esto aparato no estuviese funcionando. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En realidad no son 7 espíritus, es el Espíritu Santo. Pero como está escribiendo a las 7 iglesias, les dice gracia y paz del que es, era y ha de venir. Gracia y paz del Espíritu Santo que mora en cada una de las iglesias, no como un ente como algo tercerizado, sino en el corazón de cada uno de los fieles. Y también gracia y paz de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino, y también nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está presentando aquí es la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como personas diferentes, pero simultáneamente uno en su propósito de bendecir, de dar paz, de dar gracia a las iglesias destinatarias de este libro. Pero luego
de reiterar las palabras o la manera en que el Señor Jesucristo se define a sí mismo, aunque antes hay una advertencia, una profecía, y es la que habla de la venida del Señor. Viene con las nubes, todo ojo le verá, el mundo entero lo va a ver. Cuando esto ocurra, lo hará con la iglesia. Ya habremos salido un tiempo antes de este mundo, de esta tierra. Todo ojo le verá, es decir, a través de canales, a través de televisoras, a través de las imágenes del satélite, todo lo ojo le verá. Pero en particular le van a ver los que le traspasaron. ¿A quiénes se refiere? ¿Al pueblo judío? Sí. ¿Al sistema de gobierno imperial? Sí. Todo ojo le verá, pero particularmente los que le traspasaron. ¿Y qué va a ocurrir? Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, va a llegar un momento en que inevitablemente lo que ocurrió, prisión, humillación, burla, golpes, latigazos, crucifixión y muerte, la tierra, los linajes de la tierra lo van a lamentar por lo que hicieron, por lo que le hicieron, pero también porque no le creyeron. Y para entonces va a ser un poco tarde. Allí, a partir de allí, el Señor dice quién es una vez más: el alfa y la omega, que era y que era Dios. Pero ahora quiero llegar al escritor, al sirviente, al esclavo, que está en la isla de Patmos. No es de los apóstoles de hoy que andan en grandes autos, o que vuelan en jet privado, o que viven en barrio privado. No. Este que es de lo verdadero está en una cueva. Ha sido desterrado, fue desterrado. La causa, el testimonio de Jesús, de la palabra de Jesús. Y todo eso fue suficiente. El no sometimiento a los caprichos de un imperio que quería hacerle reconocer una simpleza, aparentemente. Reconocer que el César era el Señor. Y él decía: no, Jesucristo es el Señor. Resultado, a los 90 años, a los más de 90 años tal vez, termina en la isla de Patmos. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano. Es el último apóstol, es el que se recostaba en el hombro del Señor, es el que en algún momento tuvo ambiciones de poder dentro de la iglesia, él y su hermano, que movilizaron a su mamá para que pidiera por ellos que cuando el Señor viniera en su gloria, uno se sentara a su derecha y el otro a la izquierda. Bueno, después de tanta comunión con el Señor, después de tanta lectura, después de haber conocido tanto nuevamente la palabra del Señor, ahora se conforma con estar en una cueva y en una isla. Su casa es una cueva, su barrio está aislado, rodeado de mar por todos lados. No hay quejas, no hay lamentos, no hay pobre de mí, estoy cansado del pobre de mí. Acá no hay nada de eso. Tiene 90 años. Si con 20 años menos me duelen las articulaciones, me imagino a Juan. Yo, Juan, no el apóstol, vuestro hermano. O sea, se pone al lado
del último de los creyentes que ingresó por la fe a la iglesia. Es de esperar que el último de los creyentes que ingresara por la fe a la iglesia no quisiera compararse con él, pero sí es honroso que él se diga: yo, Juan, vuestro hermano. Y luego dice: y copartícipe, es decir, participante igual que ustedes, de tres cosas. Estas tres cosas son muy importantes que las veamos, que las tengamos en cuenta. Copartícipe vuestro en la tribulación. No era de aquellos que, aunque el pueblo sufría, él estaba en su palabra. Copartícipe, participante igualmente con ustedes en la tribulación. Está hablando de la vida en la tierra. Algo que estos falsos apóstoles y falsos profetas y falsos maestros de nuestros días acá van cerquita nomás, que están diciendo algo opuesto. Tribulación es una palabra que hace referencia a la presión causada por las circunstancias o por la enemistad de personas. Hay personas que te pueden hacer la vida difícil. Posiblemente tenga experiencia en esto. Yo créanme que la tengo. Y algunos son parenteros. Copartícipe vuestro en la tribulación, la presión producida por las circunstancias o por la enemistad de personas. Copartícipe vuestro en el reino. Basilea. Se reconoce integrante como todos los demás del reino de Dios. Recuerda lo que dice el versículo 6: y nos hizo un reino y sacerdote para Dios su Padre. Entonces, copartícipe también en el reino. Y finalmente dice: y copartícipe en la paciencia de Jesucristo. Esta palabra en griego, paciencia, significa permanecer debajo. Permanecer debajo de Jesucristo. En la paciencia de Jesucristo. Permanecer debajo. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es decir, lo que les sucede a todos, está diciendo, me sucede también. Estaba en la isla llamada Patmos. Isla es sinónimo de aislamiento, significa aislamiento, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, no estaba por una cuestión ideológica, no estaba por una cuestión partidaria, no era un opositor político al gobierno de turno. Y todos estos bochinches ya se están teniendo dentro de la Iglesia del Señor en Argentina, en Brasil y en todos los países donde miembros de la Iglesia del Señor se meten en política. Porque si se meten para formar parte de un partido político, naturalmente el otro es el adversario y para algunos el enemigo. Pero nosotros, la Iglesia del Señor, solamente tenemos un enemigo y un propósito, que es, con palabras o con forma de vida, expresar el Evangelio, la palabra de salvación a la persona. No estaba entonces prisionero por causas políticas, por diferencias ideológicas o por tomar partido por revolucionarios que querían liberarse de la presión de Roma. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Es decir, en una causa
honrosa, importante. Pero llega a este día. Todo lo demás se indica en forma general cómo estaban las cosas. Pero de pronto llega este día. Y entonces describe este día de manera muy simple. Tampoco habría forma de hacerla más complicada o más adornada. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa expresión, estaba en el Espíritu, significa llegué a estar inmerso en el Espíritu de Dios en el día del Señor. Y como alguna vez dijimos, quiero repetir ahora, el día domingo no es un día feriado para el cristiano. No es un día no laborable para el cristiano. No es un día de descanso y relax turístico para el cristiano. El día domingo es el día del Señor. Y si usted tiene la presión de la semana, de lunes a viernes o de lunes a sábado, mire, créame, no es muy importante porque muchos hemos pasado por eso. Así que por favor no lo digan. El día domingo no es feriado, ni no laborable, ni día turístico, ni nada. Si lo quiere usar como tal, hágalo. Pero después hay cuentas que rendir. En el día del Señor, solo, en la cueva, en la isla, sin una comida apropiada, sin una cama cómoda, en la isla, él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Lo que significa que no necesitamos muchedumbre para estar en comunión con el Señor. Necesitamos determinación nada más, disposición. Necesitamos hacer una práctica de esa determinación y de esa disposición. Entonces, él estaba en la isla, sí. Lo habían sacado de la iglesia en Éfeso, sí. Lo habían llevado en un barco y lo habían tirado en la playa y le señalaron lo más cómodo que había, que era una cueva, sí. ¿Y qué hizo? ¿Pidió el psicólogo? No. ¿Pidió que le dejaran algunas pastillas psiquiátricas para poder dormir? No. Se acomodó en la cueva, se dispuso a vivir allí hasta que el Señor dispusiera, y en el día del Señor, seguramente los días anteriores también estuvo en el Señor, pero cuando llegó el día del Señor, que es el día de la resurrección, el domingo, entonces él estaba en el Espíritu, se levantó, no sé si habrá comido algo, tal vez sí, y comenzó a orar. No había música, no había canto. A veces tenemos idea que la adoración tiene que ver con música y canto, y esto es un error. Adoración tiene que ver con obediencia, nada más. Si tenemos música y canto, fantástico. Y de pronto, cuando está en esa situación, y es cuando nos acercamos a esa situación que la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, comienza a hablarnos nuevamente, comienza a hacerse conocida nuevamente. De pronto oye detrás de él una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el
primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7. Quiero, breve y tal vez sin fines prácticos, pero hacer un reconocimiento. Yo puedo recitar todo este capítulo de memoria desde el versículo 10, porque en el colegio que iba, dos maestras, pero una en especial, Delia Jalil, había otra, se llamaba Sisi Balbi, pero una en especial, Delia Jalil, nos enseñó muchísimos capítulos de memoria. Y enseñar capítulos o largos textos de memoria es mucho mejor que un versículo de memoria, porque el versículo ese se borra solo, pero cuando está encerrado en una sucesión de conceptos que comienzan y terminan, entonces dentro de ese paréntesis queda encerrado mucho conocimiento. Esta mujer, Delia Jalil, nos enseñó el Salmo 46, puedo decirlo de memoria ahora, 65 años después, el Salmo 8, Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 al 8, Isaías capítulo 53, del 1 al 11, Apocalipsis 1, del 10 al 20, y otros. Se ocupó de esto, y más de 60 años después, yo recuerdo de memoria. Pero no por la genialidad que uno tenga, que en verdad no es genial, sino por la labor de una mujer que entendió que la expresión maestro tiene una significación profunda y seria, cierta. No sé si Delia Jalil vivirá o ya estará con el Señor. Yo quiero recordarla, porque su trabajo fue de una profundidad, de una significación importante. Porque entonces las palabras escritas en hojas blancas con tinta las imprimió en el corazón de un grupo de chicos. Ignoro qué habrá pasado con los demás, pero sí sé lo que pasó conmigo. Nunca me las olvidé. Y aunque no estoy repitiéndolas, de pronto repaso alguno de estos, y casi sin querer en ocasiones, repaso alguno de estos e inmediatamente pongo play y no puedo decir nada. Esto conviene que lo hagamos. Hoy detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y entonces le escribe al Señor resucitado. Más que resucitado, al Señor glorificado. Y lo describe de una manera que impresiona. Lo ve en un lugar en el que está rodeado de candeleros. Lo ve con estrellas en las manos, en su mano derecha. El número de candeleros son 7, las estrellas que tiene en la mano son 7. Y luego lo describe tal como él lo ve, con las palabras que tiene. Y dice del Señor que era semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, vestido de una ropa muy larga, ceñido con un cinto de oro, y comienza de arriba hacia abajo. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Significa que no hay nada que pueda permanecer oculto a su mirada. Hace poquito hablamos de esto. No hay nada que podamos esconder, no hay nadie que pueda esconder nada de Él, no hay ninguna intención escondida que pueda permanecer oculto. Sus ojos como llamas de fuego, sus pies
semejantes al bronce bruñido, lustrado, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa voz, como el estruendo de muchas aguas, tenía el efecto de una espada aguda de 2 filos. Es lo único que puede penetrar hasta la profundidad del alma y el espíritu de las personas y aún separarlos, que es la palabra de Dios. Y Jesús, al que está viendo glorificado, es la palabra de Dios. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. ¿Por qué cae como muerto a sus pies? Por el poder y la gloria imposible de sostener por nadie que no sea Dios mismo. Recuerda el texto: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, también ese texto de Filipenses capítulo 2 nos lo enseñó Dele. Bueno, ¿a qué se debe que se doblará toda rodilla? Porque de repente los demonios ahora van a empezar a creer. No, van a ser impelidos por la fuerza, por el poder de la presencia del Señor. Y la única forma de permanecer es doblar sus rodillas y agacharse. Y entonces reconocer que hay un poder superior, inimaginablemente superior, contra el cual nada se puede hacer. Y entonces cada lengua, toda lengua confesará quién es el Señor en verdad. Y todo esto va a ocurrir poco antes del final definitivo y de la separación definitiva entre los condenados y los salvados. Escribe en un libro las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esto. Nosotros nos vamos a ocupar solamente en estos días de las cosas que son. El mandamiento al apóstol Juan es: escribe en un libro las cosas que has visto. Y acaba de describirlo es al Señor. Eso es lo que acaba de ver. Pero luego tiene que escribir también las cosas que son. Y las cosas que son están referidas al estado de la iglesia en general, identificadas por capítulos que corresponden al nombre de cada una de las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe las cosas que has visto el Señor, las cosas que son las 7 cartas y las que han de ser después de esta. El capítulo 1, las cosas que has visto. El capítulo 2 y 3, las cosas que son. Desde el capítulo 4 en adelante, las cosas que han de ser después de esto. Entre el capítulo 4 y el capítulo 20, una sucesión de hechos, juicios y episodios de situaciones que ocurren simultáneamente en la tierra y en los cielos. El capítulo 20 cierra con el juicio del gran trono blanco, ese juicio en el que después de la segunda resurrección, hombres y mujeres de todas las épocas pasarán por el juicio de ese gran trono blanco y serán juzgados por las cosas escritas en los libros y por lo tanto serán condenados y lanzados al lago de fuego y azufre, donde ya estaban Satanás, el falso profeta, y el anticristo o el inicuo o la bestia. Estos 3 van a inaugurar el lago de fuego y azufre. Pero después de ellos ingresará la muerte, será lanzada allí, el Hades será lanzado allí, y a continuación
los millones y millones y millones de personas que rechazaron la palabra de Dios, de su Hijo Jesucristo. Y los dos capítulos siguientes, 21 y 22, hablan del cielo nuevo, la tierra nueva, la santa ciudad de Jerusalén, la característica de ella, la calidad, los materiales, la presencia de Dios. Y al final una advertencia severa para quien sea que agregue o quite de las palabras que hay escritas en el Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La Iglesia occidental contemporánea, la Iglesia nuestra como parte de ella, tenemos que tomar serias decisiones respecto a la importancia del día del Señor. Porque por ahí comenzó la cosa. Por estar en el Espíritu en el día del Señor, el apóstol Juan recibe del Señor toda esta tremenda bendición. La carga de escribirlo en un libro y enviarlo a las 7 iglesias que están en Asia. Pero también la posibilidad de hacerlo sin amanuenses a los que les dictara: escribe en un libro las cosas que has visto, escribe en un libro las cosas que son, escribe en un libro las que tienes. Somos conciertos, todos, por igual, partícipes en las tribulaciones en el reino y también en la paciencia de Dios. Sea que esté presente, sea que esté mirando por el teléfono, toma una decisión y debe mirar hasta su vida, porque todavía hay tiempo, Ningún evangélico es salvo. Somos salvos por la fe en Jesucristo, y la fe en Jesucristo se manifiesta efectiva, clara y realmente delante del Señor, delante de los hombres y delante de los hombres. Le invito a que se ponga de pie.